Bendiciones a todos en este día que el Señor nos regala para compartir, reunirnos una vez más, como dice en algún momento, el apóstol Pablo, ausentes en la carne, pero presentes en el Espíritu. Y tenemos la bendición hoy de podernos reunir, usted desde su casa, no sé si en la sala, en el cuarto, en la cocina, con su familia. Lo importante es que donde esté, preste mucha atención a las palabras que el Señor tiene para usted y tiene para mí en este día que Él nos ha regalado. El día de ayer celebramos fiesta de trompetas. Usted y yo hemos estado muy atentos a esta celebración. Hemos hablado la semana pasada y a lo largo de la semana sobre qué significa Yom Teruah o Día de Trompetas. Pero hay un tema en específico que usted y yo deberíamos de entender hoy y deberíamos de entenderlo de la manera más sencilla y más simple. Yo creo que las Escrituras, y siempre lo he dicho y lo he sostenido, las Escrituras son más allá de religión. Es un tema de conducta, de sabiduría y de inteligencia, como lo dice el libro de Deuteronomio, pero también hay que quitarle tanto, vamos a ver si utilizo la palabra correcta, tanto misticismo, tanto asunto como fantasioso. Hay situaciones y acontecimientos que se van a dar y hay otros que se han dado de una manera tan natural que quizás muchos no hemos percibido o muchos no han percibido lo que está aconteciendo. Hay temas que podríamos tratar. Hay temas que podríamos desmenuzar a la luz de las Escrituras y nos daríamos cuenta o nos sorprenderíamos de la sencillez y de la claridad con que la palabra trata todos estos temas. Sobre tiempos finales, que es lo que más a la gente le atrapa, es lo que más le seduce en cuanto al conocimiento de la escatología. ¿Qué es escatología? El estudio de tiempos finales. Cada vez que se lee Apocalipsis, la gente se imagina un montón de monstruos no sé si el término es válido en todo Latinoamérica, un montón de bichos raros que van a surgir de la tierra y un montón de cosas y nos imaginamos más una película de terror que una serie de acontecimientos, de guerras, rumores de guerras y situaciones que se están dando y que se van a dar posteriormente. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por falta de conocimiento de las Escrituras y también por la incorrecta interpretación de algunos pasajes. Voy a poner, por ejemplo, dos muy sencillos. Usted y yo hemos visto en Semana Santa lo que llamamos Jesús de Nazaret, un ejemplo. Vemos la parte donde Jesús le dice a Pedro: Pedro, tú me negarás antes de que cante el gallo 3 veces. Y vemos esa escena, Pedro negando a Jesús en 3 ocasiones, y posteriormente, ¿qué es lo que acontece? Se escucha, se mira un gallo en un lugar haciendo su sonido y Pedro llora amargamente. Pues quiero decirle que eso no es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que había un cantor dentro del templo en Jerusalén que le llamaban el gallo. ¿Por qué le llamaban el gallo? Porque era un cantor levita que se paraba en las gradas del templo y recitaba desde el Salmo 121 hasta el 127 en modo de cántico. Y esto lo que hacía era anunciarle, a los sacerdotes el cambio de turno o el cambio de horario. Pero todos nosotros nos imaginamos un gallo entonando allí su canto para anunciar la negación de Pedro. He visto enseñanzas, otro ejemplo, como cuando Jesús dice: es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y he visto cómo predicadores utilizan una aguja de tejer y dicen: ¿cuántos creen que por aquí pasaría un camello? ¿Verdad que es imposible? Pues no es de ese tipo de aguja de la que la palabra habla. La palabra estaba hablando de las puertas de la ciudad, que eran las que quedaban abiertas en la noche, porque habían 3 puertas, una principal durante el día que se abría, que era de manera amplia, por allí entraban los mercaderes, los compradores, y cuando llegaba la puesta del sol, para proteger la ciudad, se cerraban esas puertas,
y quedaban solamente puertas pequeñas donde cabían solo personas. Esas puertas les llamaban agujas. A veces los mercaderes llegaban después de la puesta del sol y trataban de meter los camellos con todo y la mercancía por allí, y era casi imposible. Son solamente dos ejemplos para explicarle cómo en muchas ocasiones leemos pasajes en las Escrituras y no los estamos interpretando de la manera correcta. Es por eso que para mí es importante que usted pueda entender hoy una diferencia entre un término tan sencillo como lo es el arrebatamiento. Hemos hablado sobre el trompetazo que despierta, lo que significa la fiesta de trompetas, y el día en que el Señor va a tomar a su pueblo y lo va a reunir para llevarlo a la tierra que prometió, dice la Escritura, a Jacob su padre. Eso está en Isaías, capítulo 58, versos 12 al 14. He escuchado muchas veces el término rapto, y hoy enfáticamente voy a decirle a usted como pastor, como persona que ama las Escrituras, le va a sorprender lo que voy a decir, pero no creo en absoluto en el rapto. Y usted quizás dirá, no, ya este pastor se salió de sus casillas, se desvió del sistema. ¿Cómo no va a creer en el rapto si la Biblia habla del rapto? Sí, la Biblia habla de un rapto, pero la Biblia habla de un arrebatamiento. Le voy a decir por qué no creo en el rapto. Tengo aquí en mi teléfono, busqué la palabra rapto, el sinónimo de la palabra rapto, y dice que la palabra rapto es secuestrar, retener, plagiar o robar. Eso es lo que significa rapto. Busqué también el sinónimo de la palabra arrebatamiento y ahorita le voy a dar el sinónimo de dicha palabra. Pero quiero tocar primero el término de rapto. Cuando hablamos del término rapto, estamos hablando de una persona que no es dueña de algo y que se lo roba, que lo secuestra, que hace un plagio. Cuando hablamos de rapto, yo tengo que irme a Génesis y específicamente a capítulo 3 de Génesis para hablar de lo que pasó en el huerto de Edén. Génesis capítulo 1, verso 1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después, cuando usted sigue leyendo todo el capítulo 1 y 2 de Génesis, se dará cuenta que Dios también creó al ser humano. Dios nos creó a usted y a mí. De hecho, en el capítulo 1, verso 26 y 27, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa palabra imagen y semejanza viene del original que significa Selem, que significa sombra, sustancia, por decirlo así. Dios nos hizo, somos propiedad de Dios. Pero en Génesis 3 aconteció un plagio. En Génesis 3 aconteció un rapto, aconteció un robo, aconteció un secuestro. Satanás, el adversario, eso es lo que significa Satanás, adversario, diablo, engañador, son sinónimos. Le vendió al hombre una idea. Le vendió al hombre la idea de ser como Dios. Dios le dice al hombre, de todo árbol que está dentro del huerto, ustedes pueden comer. Yo los creé para su provisión, para su bendición, para su salud, para su satisfacción, excepto de este árbol. Dios siempre ha establecido desde el principio un señorío, porque Él es dueño de todo. A veces las personas se preguntan por qué tal cosa, por qué tal otra. Bueno, Dios en todas las áreas de nuestra vida siempre nos pone una pequeña prohibición que revela su señorío sobre nosotros. Por ejemplo, en el huerto de Edén pone todo a nuestra disposición, o en este caso en dos figuras llamadas Adán y Eva, pero les da la prohibición de un solo árbol. ¿Por qué? Porque Dios es Señor. En nuestro cuerpo nos pide comer de todo, y hay pasajes en los que dice esto no han de comer, y uno dice ¿por qué? Bueno, porque Dios es Señor de nuestro cuerpo.
En nuestra sexualidad Dios nos da unos ciertos parámetros de multiplicación y de satisfacción, pero hay otras cosas que nos prohíbe porque Él es dueño de nuestra sexualidad. En nuestra economía Dios nos dice X y X cosa, pero esto me pertenece, y eso es simple y sencillamente porque Dios revela que Él es el creador de todo y por lo tanto Señor de todo. Todo aquello en lo que nosotros quebrantamos el señorío de Dios, nos hicimos amos y señores de ello, y eso significa que hemos tomado un rol que no nos pertenece. Pero vamos a cerrar allí un poquito ese paréntesis para seguir con el tema. Nosotros fuimos creados por Dios. La palabra dice que somos propiedad de Él. El enemigo vino con una estafa muy seductora. Ustedes pueden ser igual que Dios. Si ustedes asumen sobre este árbol el comer para desear ser igual que Dios, ustedes lo van a lograr. Y el ser humano compró esa idea. La compró de tal manera en que hoy el ser humano determina y decide qué es bueno y qué es malo. Estamos en una sociedad cada vez más ausente de Dios, al punto en que hoy, al día de hoy, la cultura que Dios estableció sobre su pueblo, de fidelidad, de honestidad, de orden, de transparencia, de economía, todo eso casi que para la humanidad es obsoleto, porque lo ven como una prohibición, no como un sistema de orden para que todo funcione de una manera perfecta. El tema se basa en que el ser humano creyó aquella mentira. Hoy la Biblia llama muchas cosas malas y el ser humano le llama buenas. Y hay otras cosas que las escrituras le llaman buenas y el ser humano les llama malas. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha hecho Dios de sí mismo. Yo decido lo que yo quiero, yo decido lo que a mí me conviene y yo decido lo que yo quiero alcanzar. Al final de la historia, cada vez que el ser humano toma la posición de Dios y su vida se desordena, en su mayor angustia termina clamando a Dios. ¿Por qué? Porque tiene que reconocer en algún momento que esa estafa, ese plagio que el enemigo le vendió, era solamente un motivo para poderle secuestrar o raptar de una comunión natural, sencilla y transparente con Dios. Si rapto es robar, si rapto es secuestrar, entonces estoy completamente en desacuerdo con ese término y por eso no creo en absolutamente de esa palabra rapto. ¿Por qué? Porque Dios no viene a robarnos, Dios no viene a secuestrarnos. Yo creo más en el término arrebatamiento, porque arrebatamiento es pasión, vehemencia, es tomar a la fuerza algo que alguien me quiere robar. Eso es lo que significa arrebatamiento. Yo creo que lo que va a acontecer en algún momento es un arrebatamiento de un padre que viene a tomar de repente a sus hijos para librarlos del mal, para librarlos del dolor, para librarlos de la angustia y para librarlos del día de su ira. Esto no es nuevo. No estamos hablando de algo nuevo. Yo siempre le he enseñado al grupo a quien dirijo que la Biblia está llena en todo su Antiguo Testamento, como usted y yo le conocemos, de puros ensayos. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 6, 7 y 8 que habla sobre el diluvio. Vemos a Dios diciéndole a Noé: prepara un arca, porque vamos a meter allí a tu familia, vamos a meter allí animales puros e impuros y vamos a protegerlos para que cuando llegue el día del diluvio ustedes estén guardados. Lo que amo de ese pasaje de Génesis capítulo 6 y capítulo 7 es que cuando se cierra el arca, o cuando, voy a retroceder un poquito, cuando Noé mete a todos los animales y a su familia en el arca, lo que amo de este pasaje en el capítulo 7, que no me voy a ir a detalles, sino léalo usted por favor para que lo disfrute, me gusta mucho que el pasaje dice: y Dios cerró la puerta. Si te vas a Éxodo capítulo 12, en Éxodo capítulo 12 sucede otro tipo de arrebatamiento. El pueblo de Israel se encuentra en tierra de Gosén.
Ya han pasado 9 plagas, queda solo una. Se llama la muerte de los primogénitos. Y una vez más, Dios prepara a sus escogidos para librarlos de un momento de juicio y de ira. Les dice, ustedes tienen que sacrificar un cordero, poner su sangre en los dinteles de las puertas y de las ventanas. Todo esto está saturado de analogías, simbolismos, de todo lo que la Escritura nos quiere enseñar para el tiempo en que se acerca. Y después de eso le dice al pueblo, entren a las casas donde está marcada con la sangre del cordero, porque pasará el ángel de la muerte y donde vea sangre pasará de lejos. Y el pueblo se esconde y la ira de Dios pasa en toda la noche sobre aquella tierra que tenía esclavizado, subyugado a su pueblo. Y podría hablarle de muchos pasajes más, como Daniel en el foso de los leones, que Dios cierra la boca de los leones y después los que condenaron a Daniel son devorados por los leones. Dios guardando para después desatar el día de su ira. Eso es un correcto término de arrebatamiento. Él está preparando a su pueblo, no es la excepción. Las fiestas que hemos venido celebrando, en las cuales hemos estado pendientes, que en esta fiesta en particular se dio un acontecimiento muy extraordinario. Esperábamos que el cachito de luna saliese entre el 1 y 3 de octubre y no se logró ver bajo ninguna circunstancia, y lo terminamos celebrando a la puesta del sol del día viernes, porque hasta ese momento se logró ver. ¿Qué significa eso? Que Dios sigue haciendo un ensayo extraordinario. Y le voy a decir por qué. Porque según la tecnología, hay una app que usted lo puede buscar y la puede bajar, se llama Luna. En esa app usted puede ver las fases de la luna anticipadamente. La casa de Judá determinó que por la tecnología la luna nueva iba a salir el 1 de octubre. Por eso ellos van a celebrar la fiesta de clamor o de expiación, o lo que le llaman ellos en el hebreo el Yom Kippur. La van a celebrar el 10 de octubre. Nosotros no. Nosotros no, porque el mandamiento no dice que nos apoyemos en la tecnología, sino que obedezcamos a lo que el Padre Eterno creó. Y es que la luna y el sol, las estrellas nos van a indicar los momentos y las ocasiones en que se celebra cada evento. Esta fiesta en particular, como lo dije la semana pasada, es extraordinaria porque nadie sabe el día y la hora en que va a aparecer ese famoso cachito de luna. Lo mismo va a pasar con nuestro Señor y Mesías, con Jesús. Nadie sabe el día y la hora en que Él va a aparecer en dicha fiesta. Y esta fiesta, reitero, fue tan extraordinaria porque esperamos y no se dio sino hasta el día viernes. Lo cual nos enseñó una vez más que debemos de estar como las vírgenes que están velando, atentas, que no se duermen entre la tecnología, entre la falta de la práctica de la justicia, sino que continuamente están practicando para que esté lista el día que el Señor regrese. Hoy, usted y yo estamos aquí, no como una propiedad del mundo con su sistema, no como una propiedad del adversario con sus ideologías. Estamos aquí como propiedad de Dios. El apóstol Pedro en la primera carta dice que nosotros fuimos comprados no con oro ni con plata como cosas corruptibles, sino con la sangre del Cordero de Dios. Lo he dicho una y otra vez y lo vuelvo a reiterar. Si tu confianza está puesta en una religión, no eres propiedad de Dios. Porque una religión no te puede comprar. Las ideologías, los adoctrinamientos que te pueden hacer creer que todo está bien, cuando lo sometes a la luz de las Escrituras, quizás te des cuenta que no es así. ¿Por qué es tan importante? Me decía un amigo esta semana: Fernando, yo creo que lo de las fiestas no es tan importante, ¿verdad? No es tan trascendental. Y yo le decía, es importante y es trascendental. Las fiestas indican algo profético, pero también señalan tiempos específicos.
Y nosotros no podemos estar perdidos en el tiempo ni en los momentos específicos, sino que debemos de estar atentos a cada uno de esos eventos para que el día que el Señor regrese no nos halle durmiendo, ni nos halle, como dice Mateo capítulo 24, algunos estarán en sus negocios, otros estarán en sus fiestas, otros en sus desórdenes, y los sorprenderá el día como ladrón en la noche. En el libro de Ezequiel y en el libro de Jeremías, el Padre Eterno dice: yo no quiero que tú mueras. Yo no quiero la muerte del que muere. Y para que tú y yo no muramos, Él da una clave muy sencilla: deje de hacer lo malo y empiece a practicar lo bueno. Vamos a ver, y con esto quiero ir como aterrizando el tema, aunque no lo voy a cerrar todavía, pero quiero que quede esto muy grabado en su mente y en su corazón. ¿Por qué tanta condición para la eternidad, diría usted? Porque hay dos argumentos. Uno parece muy sencillo. Repita conmigo una oración y ya usted va a estar en el cielo. Ese suena como muy sencillo. Yo no sé, una vez iba caminando con mi esposa por un centro comercial y íbamos pasando por un restaurante y nos salió de repente una persona y dice: ¿quieren un fin de semana en un hotel, en una playa importante de este país? Y yo como varón dije: sí. Y mi esposa como mujer dijo: ¿de qué se trata? No, nada más entrar allí y les regalamos un fin de semana en un hotel. Y yo le dije: vida, vamos, no pasa nada. Y ella dijo: no, me agarró fuerte la mano y me dice: primero déjeme hacerle algunas preguntas. Yo entro ahí y usted me va a dar el cupón sin que yo tenga que firmar nada, sin que yo no quiera nada de sus productos, sin que yo no me comprometa en nada. Bueno, no, en realidad no. Lo que queremos es mostrarle un proyecto y un producto que tenemos. No, gracias. Recuerdo que me fui con mi esposa de la mano, parecía el hijo, porque ella logró ver lo que yo no vi. Cuando a usted le dicen: haga conmigo esta oración y ya usted está salvo, usted tiene que empezar a preguntarse si esto es así de sencillo. Porque esa frase ha permitido que la gente viva en un libertinaje en la que ya yo hice una oración de fe y no importa lo que haga, al fin y al cabo ya yo le entregué mi vida al Señor. Pero entregarle la vida al Señor es perder la vida de uno. Y cuando la Biblia dice de perder la vida para ganarla, vuelvo al Génesis, Satanás te vendió una estafa, te hizo un plagio. Te quitó la vida vendiéndote una vida falsa. Y por lo tanto, la vida que el ser humano está viviendo lejos de Dios es una vida falsa. Y para obtener la vida verdadera, tiene que perder la falsedad para ganar lo verdadero. Cuando Dios creó al hombre y lo puso dentro de un lugar llamado Huerto de Edén, lo puso allí con sus reglas, con su conducta, con su forma de pensar y su forma de ser, porque cuando usted habla de la ley de Dios, que hay muchas personas que no les gusta ese término, pero cuando usted habla de la ley de Dios, está hablando de la personalidad de Dios mismo. Cuando usted lee Éxodo capítulo 20, que Dios da los mandamientos, Él no dice: estos son los mandamientos que yo tengo para ustedes hoy. No, Él lo que dice es: yo soy el Señor su Dios que los sacó de tierra de Egipto y por lo tanto esto es lo que han de obedecer. Él lo que estaba diciendo es: les voy a decir lo que yo soy y es lo que espero que ustedes sean. Por eso dice: no tendrás imágenes de nada de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, para inclinarse a ellas, para adorarlas, porque yo soy Dios único y ustedes nunca me han visto. Yo soy un Dios invisible a quien no han visto, por lo tanto no me hagan imagen porque no me han visto, porque yo soy único e invisible. No tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy único. Si dice: no matarás, porque yo soy vida. No cometerás adulterio, porque yo soy fiel. No robarás, porque yo soy dador. O sea, cada mandamiento de lo que Dios dio es el reflejo de lo que Dios es. La eternidad
Si usted nota, y otra vez vuelvo a Génesis, y perdón que sea tan reiterativo, ¿por qué Dios sacó a Adán y a Eva del huerto? Porque habían perdido la esencia de lo que Dios es. Honestidad, transparencia, verdad. Al punto en que cuando Dios habla con Adán y Eva les dice, ¿dónde estaban? Que los busqué y no los encontré. No, nos escondimos porque estábamos desnudos. Bueno, ¿y quién les enseñó que estaban desnudos? Y empieza una conducta de justificación basada en mentira. No, la mujer que tú me diste. Y la mujer dice, no, y dice, esto no se parece a mí. Yo soy verdad. Creo que si Adán y Eva hubiesen dicho, Señor, pecamos, comimos del fruto que tú nos dijiste que no debíamos de comer, hubiese hallado en ellos esencia de Él y quizá la historia hubiese sido distinta. Pero no fue así. El ser humano cree que volver a las Escrituras es perder la vida. Voy a decirle algo muy sencillo, sí. Es perder la vida fantasiosa, mentirosa, que el enemigo ha vendido todo este tiempo. Y hay una frase que el enemigo te ha vendido y que tú crees que es verdad. La vida es mía y yo hago con ella lo que a mí me dé la gana. La plata es mía y yo hago con ella lo que a mí me dé la gana. Mis hijos son míos y yo hago con ellos lo que a mí me dé la gana. A mí nadie me tiene que decir cómo formarlos. No, el trabajo es mío y yo hago con el trabajo lo que a mí me dé la gana. No, no se equivoque. Todo lo que tenemos y todo lo que somos es de Él. Nosotros solamente somos administradores y mayordomos de todo lo que es de Él. El Salmo 50 dice, si yo tuviese hambre, no te diría a ti, porque todas las bestias del campo son mías. En el profeta Ageo, él dice, mío es el oro, mía es la plata. En los Salmos dice, mía es la tierra y toda su plenitud. Un día, tú y yo vamos a tener que presentarnos delante de Él como un gerente se presenta delante del dueño de una empresa y le tiene que rendir cuentas del funcionamiento, de las utilidades y de todo lo que hay en la empresa. Un día usted y yo tendremos que presentarnos delante de Dios y nos guste o no, tendremos que darle cuentas de nuestro cuerpo, de nuestra economía, de nuestra alma, de nuestra espiritualidad, y de los que somos padres le tendremos que dar cuenta de nuestros hijos, y de los que somos esposos tendremos que darle cuenta del sacerdocio que tuvimos sobre nuestras esposas, y las esposas tendrán que dar cuenta de su idoneidad que tuvieron sobre los maridos, porque todo es de Él. Y lo que tienes que entender en esta hora es que mientras no comprendas esa verdad, tú todavía continúas raptado. Tú todavía continúas secuestrado. Tú todavía eres víctima de un robo constante de tu eternidad. Y Satanás te sigue plagiando con un pensamiento muy simple. La Biblia ya pasó, es algo muy antiguo, no tenemos por qué estarlo leyendo. No, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios diferente. Plagio tras plagio tras plagio, para seguirte metiendo en un secuestro y en un robo. Y hay gente, porque ha pasado y la historia lo cuenta, que fue secuestrada y se enamoró de su secuestrador. Y nunca quiso ser liberada. Hoy en día tenemos mucha gente enamorada de su secuestrador y no va a querer ser liberada. Pero para usted y para mí hay un mensaje. El dueño de nuestras vidas. He visto la otra cara de la moneda. El padre y la madre a quien le secuestraron un hijo o una hija. Y que el secuestrador llama y le dice, hay un alto precio que pagar si quiere a su hija en buen estado. ¿De cuánto trata? De tanto. No lo tiene, pero hace todo lo que puede hacer para pagar aquello y recuperar aquella persona que es suya. Usted y yo fuimos comprados con un alto precio. Vendimos nuestra eternidad a un secuestrador, pero Él pagó un precio. Dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Qué es creer en Jesús?
Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 al 7, dice que creer en Jesús es andar como Él anduvo, caminar como Él caminó. Si Él caminó guardando la voluntad y los mandamientos de su Padre, pues si nosotros creemos en Jesús, haremos lo mismo. Procuraremos andar así. Ya hubo una compra, ya fuimos rescatados, pero quiero decirle que falta un acontecimiento final, y es ser arrebatados. La palabra arrebatamiento es tomar de manera abrupta algo que es mío antes de que sufra un daño. La Escritura habla claramente en Mateo capítulo 24, y leo para ustedes ese pasaje. Mateo capítulo 24 dice lo siguiente, verso 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Así que, verso 26 de Mateo 24. Si os dijeren, miren, está en el desierto, no salgan. O miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Ahora sí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Permítame explicarle algo aquí. ¿Usted sabe por qué el sol se oscurecerá? ¿Usted sabe por qué la luna ya no dará su resplandor? Porque el Rey de Gloria ya habrá venido. Él vendrá en una fiesta de trompetas. ¿Sabe qué significa eso? Que a partir de ese día en adelante ya no necesitamos el sol, la luna y las estrellas para poder estar atiempados en las fiestas, porque el tiempo ya se habrá cumplido y el Rey de Gloria estará con su pueblo por toda la eternidad. Y dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, y aquí está el arrebatamiento, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y después dice, de la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Esto es arrebatamiento. Él prepara al pueblo, lo toma entre sus brazos, lo lleva a un lugar de refugio, porque después de eso viene el tiempo de su ira. No es nuevo. Ya lo hizo con Noé. Apenas cerró la puerta del arca, vino el diluvio universal. Ya lo hizo con Israel. Apenas el pueblo entró en sus aposentos, donde estaba la sangre del cordero, el ángel de la muerte no tocó allí, pero donde no había sangre, todos perecieron. Lo hizo en el monte Sinaí, lo hizo con Sadrach, Mesach y Abednego, lo hizo con Daniel. No es nuevo. Cada vez que Él va a desatar su ira, su pueblo es guardado y es protegido. Entonces quiero decirle algo con esto. Para usted que ha sido comprado con la sangre del Cordero y que es pueblo de Dios, este evento debería de ser un evento de mucho gozo y de mucha alegría. Pero si usted sigue secuestrado, raptado o plagiado con las mentiras del adversario, diciéndole que la vida que está viviendo metido en una religión, porque hay una frase que dice que el que ora y peca empata, es lo que dice la frase. O el que peca y ora empata, ese es el orden. Entonces quiero decirle que muchos están viviendo en ese plagio. Yo peco pero oro y empato. O yo peco, voy y me confieso y empato. No, eso es un plagio. La Escritura dice que la única forma en que Dios no se acuerde de nuestros pecados es que dejemos la actitud que teníamos para empezar a vivir como Él quiere que vivamos. Y esto es muy sencillo. Con esto termino. ¿Por qué la eternidad requiere de eso? Porque un padre
siempre se va a sentir muy orgulloso de sus hijos cuando los ve hacer aquello en lo que Él los formó. El Padre Eterno tendrá dentro de su casa siempre a hijos que Él formó. Por eso la parábola del hijo pródigo dice que cuando el hijo pródigo regresó, todo sucio, embarrialado, hediondo de todo lo que había vivido, el padre lo abrazó. Pero no significa que en esa condición lo metió en su casa. Si usted lee bien la parábola, dice que después de haberlo abrazado, dio una orden y dijo: quítenle la ropa sucia y vieja, lávenlo y vuélvanlo a vestir y métanlo en mi casa, porque yo tengo para él una fiesta preparada. Sí, no creo en el rapto. Estuve raptado por muchos años. Raptado por una religión, raptado por un modo de pensar, raptado por una ideología. Había sido víctima de un plagio, de un enemigo que ha utilizado un montón de formas y de sistemas para hacerme creer que estoy bien con Dios, y al final estaba en oscuridad y tinieblas. Hasta que un día entendí que mi padre pagó un precio por mí y que no tenía por qué estar secuestrado más. Pero para poder salir de ese secuestro emocional, tuve que volver a la pureza de las Escrituras, silenciar todas las voces y empezar a leer la Biblia tal como está escrita. Lo que no entendía, empecé a escudriñarlo para entender el concepto correcto. No un concepto manipulado por alguien, sino un concepto correcto desde el corazón del Padre. Si abres la Biblia sin los lentes de la religión, te darás cuenta que todo lo que está allí es un Padre bueno, que lo único que quiere para tu vida es todo lo bueno. Así que en esta hora no se trata de una oración para ser liberado. Se trata de un cambio de vida. Se trata de volver al Padre. Permitir que nos lave con el agua de su palabra, que nos vista con su identidad, caminar conforme a lo que Él quiere que caminemos. Y entonces el día que suene la gran trompeta, en una fiesta de trompetas que vendrá, seremos arrebatados. Sí, no raptados. Seremos arrebatados para estar para siempre con aquel que nos creó y que somos de su propiedad, nuestro Padre eterno. Así que tú tienes que decidir si sigues secuestrado o eres rescatado. Que el Señor le continúe bendiciendo.